Son países que Napoleón invadió o contra los que luchó. Por eso esta profecía se ha aplicado fácilmente a Napoleón. Pero quizás fueron la destrucción y las muertes causadas en nombre de Napoleón lo que le ha valido el calificativo de anticristo. Nostradamus afirma que el primer anticristo también estaría bañado en sangre. Que es menos príncipe que carnicero. Napoleón fue responsable de la muerte de muchas personas. Cuando invadió Rusia en 1812, su ejército contaba con 600.000 hombres. Cuando los soldados regresaron derrotados, solo eran 18.000. Es el primer anticristo. La característica común a todos ellos es el derramamiento de sangre. Y Napoleón fue uno de los líderes más violentos de la era moderna. Fue responsable de más de 3 millones de muertes, posiblemente más que ningún otro ser humano antes. Y muchos expertos concluyen que Napoleón encaja con la descripción del anticristo. Los versos de Nostradamus añaden: Pero la nación francesa temerá la hora. Viento del norte, el ejército lo ha llevado demasiado lejos. En los cuartetos de Nostradamus, el viento del norte parece aludir al invierno y a la derrota de los franceses en Rusia. ¿Pero llegó a creer Napoleón que él era el primero de los anticristos profetizado? Hay indicios de que el emperador se sentía atraído por los escritos de Nostradamus. Napoleón siempre viajaba con una recopilación de las profecías de Nostradamus. Desgraciadamente no eran las auténticas. A finales del siglo XVIII, Napoleón ordenó un genocidio en la colonia francesa de Haití. Sus tropas mataron unos 100.000 esclavos, asfixiando a algunos de ellos con dióxido de azufre en las bodegas de los barcos franceses. Fue el anticipo de una masacre aún peor. Los expertos en estas profecías consideran que Napoleón creó las condiciones necesarias para la llegada de un segundo y un tercer anticristo. Todos ellos causarían estragos en la humanidad, como predijo Nostradamus. Si Napoleón no hubiera existido, no se habrían producido los hechos que dieron lugar a la unificación de Alemania en el siglo XIX. Eso creó las condiciones para que el segundo anticristo alcanzara el poder, lo que propició la atmósfera para la llegada del último anticristo. No hay duda de que el rastro de crímenes y miseria que dejó Napoleón lo identifica como uno de los peores tiranos de la historia. Y si creemos en las profecías de Nostradamus, podría ser incluso el primer anticristo. Pero, ¿hay tantos vínculos entre Nostradamus y Napoleón Bonaparte? ¿O son meras coincidencias? ¿Cuál es la conexión entre Napoleón y el supuesto segundo anticristo, Adolf Hitler? ¿Es posible que ciertas pistas nos ayuden a desvelar la identidad del tercer anticristo? Si el efecto Nostradamus es auténtico, ¿coinciden los textos antiguos y las profecías y anuncian verdaderamente el fin de los días? ¿Y cuáles, si los hay, serían los signos que predicen el Armagedón? Sacaré a los israelitas de las naciones donde han ido, los reuniré a todos y los haré volver a su propia tierra. En el Antiguo Testamento, Dios anuncia: en los últimos días sacaré a mi pueblo de las 4 esquinas de la tierra y los traeré de nuevo a Palestina, la tierra de sus antepasados. Esto crea las condiciones para que el anticristo entre en escena. Si llegase el tercer anticristo que anuncia las profecías, aceleraría el caos y la destrucción que ya observamos en el mundo moderno. Los cuartetos de Nostradamus sugieren que este anticristo será el último de los 3 falsos mesías. Su llegada estará inmediatamente precedida de un segundo personaje maligno que creará las condiciones para que el último anticristo destruya el mundo. Durante siglos, los expertos han examinado los versos de Nostradamus, buscando pistas sobre la identidad del segundo anticristo. De lo más profundo del occidente de Europa, Nostradamus temía que el segundo anticristo fuese mucho más peligroso que el primero. Nostradamus advierte de que se acerca a la Tierra algo inusual, algo que en cierto modo describió en los 2 primeros anticristos. Eran tiranos con una influencia extraordinaria y un poder casi ilimitado a nivel global. Y creo que eso es lo que está insinuando en estos cuartetos.
Las profecías sobre el segundo anticristo son las más persistentes y específicas. Muchos expertos coinciden en que apuntan directamente al dirigente más despiadado de la historia. Y con su lengua seducirá a la muchedumbre. Nostradamus menciona por primera vez al segundo anticristo en este cuarteto. Su llegada condena a Europa a otra oleada de terror y destrucción. Y este hombre aparece en el lugar exacto profetizado por Nostradamus. Se trata de Adolf Hitler. Pero la libertad no será recuperada. La ocupará un hombre negro, orgulloso, villano e inicuo. Cuando la materia del puente se abra, la República de Venecia será vejada por Dister. Hitler aparece a menudo en las revelaciones de Nostradamus. Lo sabemos porque Nostradamus menciona reiteradamente una figura llamada Hister. El nombre significa el Danubio y fonéticamente es muy similar a Hitler. Aquí la profecía de Nostradamus parece increíblemente precisa. Hitler nació en Austria y el río más importante de Austria es el Danubio. En la época del Tercer Reich, la gente no tardó en aplicarle estas profecías. Magda Goebbels era la esposa de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y estaba muy interesada en las ciencias ocultas. Cuando encontró estos versos pensó, esto debe referirse a Hitler. Y no fue la única. Muchos vieron la misma relación. En una de las primeras ediciones de las profecías, el oficial de imprenta cambió por error en un cuarteto Hister por Hitler. Confundió las letras y cambió la T. Hitler era famoso por sus discursos contundentes y categóricos. En menos de 10 años, llevó a Alemania a combatir contra varios países y su impunidad era incuestionable. También convenció a los alemanes para realizar un genocidio que casi exterminó a los judíos y otras etnias europeas. Más de 6 millones de personas murieron. Nostradamus escribe: Su fama crecerá hacia el reino de Oriente. Esta última línea es muy interesante, pues también señala hacia Hitler. Japón era un gran imperio y se entusiasmó tanto con los discursos de Adolf Hitler que acabó firmando el Acta Tripartita. La alianza unió la Roma de Mussolini con el Tercer Reich de Hitler y el Japón imperial. Hitler, responsable de la muerte de millones de personas, personifica el mal más que ningún otro ser humano en la historia. ¿Podría ser, por tanto, el segundo anticristo de Nostradamus? Para comprender por qué Hitler es el segundo anticristo, tendremos que seguir el mismo proceso que en el caso de Napoleón. Napoleón modificó el mundo a base de guerras y represiones que dieron lugar a la unificación de Alemania, al Segundo Reich. Este a su vez condujo a la creación del Tercer Reich de Adolf Hitler. Ese es el vínculo entre los dos anticristos. Existe la conjetura de que Hitler, al igual que Napoleón, pudo ser consciente de su destino como anticristo. Es lo que proponen los cuartetos de Nostradamus. Hitler vivió en una época en la que todo lo referente al ocultismo resultaba fascinante. Aquella sociedad conocía la figura de Nostradamus y sus profecías. Y en 1939 Hitler ya se identificaba con la idea de ser el segundo anticristo. Se trató de un conflicto muy largo y fue un periodo muy significativo de la historia. Así que todo apunta a que se trataba del segundo anticristo. También se cree que Hitler pudo ver en Napoleón a su anticristo predecesor. Veneraba su figura y poco después de la caída de Francia en 1940, visitó la tumba del dictador francés. Pero aún hay más versos que parecen vincular a Hitler con el segundo anticristo de Nostradamus. Podrían referirse a su caída. Bestias feroces, hambrientas cruzan los ríos. La mayor parte del campo de batalla estará contra Hister. Nostradamus vivió en el siglo XVI y tuvo que describir máquinas que no conocía. Es lógico que al hablar de un automóvil, un tanque o un barco de guerra, lo llame bestia de motores atronadores que respira como un dragón y atraviesa grandes ríos. Aquí dice bestias feroces hambrientas. Está observando una tecnología que desconoce. A jaula de hierro el grande arrastrará, cuando nada observará el niño alemán. ¿Y la jaula de hierro?
¿Podría tratarse del búnker al que Hitler se retiró al final de su mandato? Sería como si una persona del siglo XVI viese una gran excavación en Berlín y tuviese que describir todas esas barras de hierro entrelazadas que sirven para construir un búnker, como el enorme búnker de Hitler. ¿Acaso no diría que ponen un hombre bajo tierra en una gran jaula? Fue en este búnker donde Hitler se suicidó cuando estaba a punto de perder la guerra que él mismo había iniciado. Hay quien ve en la actitud de Hitler y en su conducta sociopática una prueba más de que él es el segundo anticristo. Si Cristo encarna la piedad y la compasión, Hitler es exactamente lo contrario. Nunca olvido una frase que Hitler pronunció con total sinceridad sobre su capacidad para encontrar el camino adecuado y tomar la decisión correcta. Sigo mi camino con la absoluta confianza y certeza de un sonámbulo. Al dormir nos encontramos en el estado de mayor inconsciencia, y lo mismo ocurre al caminar sonámbulo, pues ahí tenemos a un poderoso y carismático sonámbulo conduciendo el mundo entero hacia el abismo. Para mí, eso es el anticristo. Según algunas teorías, el efecto Nostradamus podría estar advirtiendo sobre el final del mundo moderno. Pero ¿cómo podemos comprobar estas ideas? Si Napoleón fue el primer anticristo y Hitler el segundo, ¿quién es el tercero? ¿Está entre nosotros? Las pruebas indican que antes de que este falso Mesías desate una batalla entre las fuerzas del bien y del mal, debe producirse otro acontecimiento crítico. Las profecías de Nostradamus sugieren que en la actualidad podríamos estar conviviendo con un tercer anticristo. Algunos creen que estas predicciones ya estaban anunciadas en el libro del Apocalipsis. Según este texto bíblico, un supuesto salvador provocará la llegada del Armagedón. Pero teniendo en cuenta esta teoría, ¿de dónde surgirá el tercer anticristo? ¿Será quizás en la zona de Oriente Próximo, en Irán o en Irak? ¿O aparecerá en alguna región africana? También se cree que podría proceder de un gobierno superpoderoso, como el de Estados Unidos. En mi opinión, el mundo ya se está preparando para su llegada. ¿Cuáles de los versos de Nostradamus proporcionan pistas sólidas para identificar al tercer anticristo? Nostradamus quería prevenirnos contra el tercer anticristo porque era el más peligroso. Habría aprendido de los errores de Hitler y de Napoleón y sabría exactamente cómo actuar. Se trataría de un hombre muy cruel, poderoso y extremadamente peligroso. Pero aquí hallamos un dato inesperado. Algunos piensan que este anticristo, el más terrible de los tres, será anunciado por los precursores del mal, hombres despiadados que señalarán su llegada. Nostradamus lo revela en este oscuro cuarteto. El jefe de Londres por el Reino de América. La isla de Escocia será probada por la helada. Rey y Reb habrán visto un falso anticristo que les llevará a todos a la confusión. Según esta idea, los líderes que han planeado atentados terroristas contra Estados Unidos y Europa Occidental podrían ser los precursores del tercer anticristo. ¿Existe la posibilidad de que estén preparando el camino para la llegada del último falso Mesías? Nostradamus vio al menos 7 gobernantes que ascenderían en el poder antes de la llegada del anticristo. Hay quien cree que Saddam Hussein fue uno de los precursores. Según dicen, estaba escrito en las estrellas y fue interpretado por el propio Nostradamus. De pronto se producirá la venganza. 100 manos, sed, hambre, cuando corra el cometa. Saddam Hussein murió ahorcado, y la noche antes de su muerte apareció en el cielo una pequeña mancha que identificaron como el cometa McNaught. Durante las 2 semanas siguientes, este cometa se convirtió en el más brillante de los últimos 60 años. Algunos expertos afirman que Saddam fue el tercer anticristo, pero no todos están de acuerdo. A diferencia de Napoleón y Hitler, el primer y el segundo,